Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desmenuzamos los últimos dramas, romances y salseos del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un cafecito virtual y una buena dosis de noticias del corazón? Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más comentadas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa parejita que nos robó el corazón en Senkalkam, y que aunque su relación terminó, sigue dando de qué hablar. ¿Hay esperanza para una segunda oportunidad? ¿Están las puertas del amor todavía abiertas para ellos? Vamos a analizarlo a fondo. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, rumores jugosos, análisis profundos y, sobre todo, mucha buena onda. No se pierdan de nada, activen la campanita de notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, manos a la obra. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. ¿Recuerdan esos momentos mágicos en Senkalkam? No solo eran Eda y Serkan, parecía que la chispa también había saltado fuera de la pantalla. Y así fue. Durante el rodaje confirmaron lo que muchos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación fue como un cuento de hadas moderno. Viajes exóticos, fotos adorables en redes sociales, gestos románticos, todo apuntaba a que esta era la pareja perfecta. Los fans estaban enloquecidos, bautizándolos como Anker y creando una comunidad gigantesca alrededor de su amor. Eran la pareja del momento, los reyes de la televisión turca y un fenómeno mundial. La Ankermanía se extendió como la pólvora. Desde retransmisiones en vivo de sus interacciones hasta edits elaboradísimos, la legión de fans vivía y respiraba cada detalle de su relación. Pero como suele suceder en la vida real, no todo es color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que impedían que pasaran tiempo juntos, de presiones mediáticas. En fin, un cúmulo de factores que lamentablemente terminaron por desgastar la relación. Y no solo eso. Las exigencias de sus respectivos trabajos, que los catapultaron a la fama internacional, añadieron una capa extra de complejidad. Los viajes, las sesiones de fotos, las entrevistas, todo consumía su tiempo y energía, dejando poco espacio para nutrir la relación. Incluso allegados a la pareja comentaban extraoficialmente que la convivencia, que al principio era un sueño, se había convertido en una fuente constante de roces. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos. El mundo Anker se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y hasta enojo. ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente enamorada terminara de esta manera? La decepción era palpable. Los fans, que habían invertido tanto tiempo y emoción en su relación, se sentían traicionados. Incluso se organizaron peticiones online pidiendo a Hande y Kerem que reconsideraran su decisión. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus propios caminos. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento la ha llevado a ser el rostro de prestigiosas marcas internacionales, y su influencia en el mundo de la moda es innegable. No solo es una actriz talentosa, sino también un icono de estilo que inspira a millones de personas alrededor del mundo. Por su parte, Kerem también ha estado muy ocupado con nuevos proyectos. Ha protagonizado series internacionales, ampliando su alcance y demostrando su talento a un público aún más amplio. Además, se ha involucrado en proyectos sociales y ha mostrado su lado más comprometido con causas importantes. Kerem, además de su innegable atractivo, ha demostrado ser un actor versátil y un hombre con conciencia social. Su compromiso con causas benéficas le ha ganado el respeto y la admiración de sus fans. Pero a pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, el fantasma de Anker sigue presente. Los fans no se rinden y continúan soñando con una reconciliación. ¿Por qué? Porque la química entre ellos era palpable, porque la historia de amor que construyeron fue muy especial y porque, en el fondo, todos queremos creer en los finales felices. Esa chispa que se veía en pantalla, esa conexión que transmitían a través de sus miradas y gestos, es algo que difícilmente se olvida. Para muchos, Anker era más que una simple pareja de famosos, eran un símbolo de esperanza y amor verdadero.
Y aquí es donde entra la gran pregunta, ¿hay una posibilidad real de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Analicemos las pistas, los rumores y las señales que nos han dejado a lo largo de este tiempo. Recordemos que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones, por lo que es importante tomar todo con pinzas. Sin embargo, no podemos negar que hay ciertos indicios que alimentan la esperanza de los fans. Primero, es importante recordar que ambos han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro después de la ruptura. No ha habido declaraciones explosivas, ni ataques públicos, ni dramas innecesarios. Esto sugiere que a pesar de las diferencias que pudieron haber existido, hay un respeto mutuo y un cariño que perdura. En un mundo donde las rupturas suelen convertirse en espectáculos mediáticos, la madurez y el respeto que han mostrado Ande y Kerem es digno de admiración. Segundo, en varias ocasiones se les ha visto interactuar en eventos públicos de manera cordial y amigable. No se esconden, no se evitan, sino que se saludan y conversan como dos personas civilizadas que alguna vez compartieron algo importante. Estos encuentros, aunque breves, alimentan la esperanza de los fans. Estos encuentros han sido capturados por las cámaras y analizados hasta el más mínimo detalle por los fans, quienes buscan desesperadamente señales de una posible reconciliación. Tercero, tanto Ande como Kerem han expresado en entrevistas que valoran mucho el tiempo que pasaron juntos y que guardan un buen recuerdo de su relación. No se arrepienten de nada y reconocen que fue una etapa importante en sus vidas. Esto demuestra que a pesar de todo, no hay rencores ni resentimientos. Ambos han hablado con cariño de su relación, destacando los buenos momentos y las lecciones aprendidas. Esto sugiere que a pesar de la ruptura, la relación dejó una huella positiva en sus vidas. Cuarto, y este es un punto crucial, ambos están solteros. Ni Ande ni Kerem han formalizado relaciones con otras personas desde su ruptura. Esto deja la puerta abierta a la posibilidad de que si ambos estuvieran dispuestos a intentarlo de nuevo, podría haber una segunda oportunidad. Este es, sin duda, uno de los factores que más alimenta la esperanza de los fans. La ausencia de nuevas parejas en sus vidas da a entender que, quizás, todavía no han superado completamente su relación. Pero claro, no todo es tan sencillo. También hay factores que podrían dificultar una reconciliación. Sus agendas siguen siendo muy apretadas, lo que podría impedir que pasen tiempo juntos y reconstruyan su relación. Además, la presión mediática sigue siendo intensa, lo que podría generar estrés y tensión. Estas son realidades innegables que podrían dificultar cualquier intento de reconciliación. La falta de tiempo y la constante exposición mediática son desafíos importantes que tendrían que superar. Además, ambos han madurado y cambiado desde su relación. Han aprendido cosas nuevas, han vivido experiencias diferentes y han evolucionado como personas. Esto significa que si decidieran volver a estar juntos, tendrían que construir una relación nueva, basada en el respeto, la comunicación y la comprensión. Las experiencias vividas después de la ruptura podrían haber cambiado su perspectiva sobre la vida y el amor. Para que una reconciliación sea exitosa, tendrían que estar dispuestos a conocerse de nuevo y a construir una relación basada en la nueva versión de sí mismos. Otro factor a considerar es el papel de la familia y los amigos. Es posible que algunos miembros de su círculo cercano no estén a favor de una reconciliación, basándose en las experiencias pasadas. La opinión de estas personas podría influir en su decisión final. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Hay esperanza para Anker 2.0? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem tienen la respuesta. Pero basándonos en las pistas que hemos analizado, podemos decir que la puerta no está completamente cerrada. La química sigue ahí, el respeto mutuo también, y ambos parecen estar abiertos a la posibilidad de mantener una relación cordial y amigable. Si a esto le sumamos el amor incondicional de los fans, que siguen soñando con su reconciliación, podemos decir que hay una pequeña chispa de esperanza que aún no se ha apagado. Por supuesto, todo dependerá de ellos. De si están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a apostar por un futuro juntos. Si deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que trabajar duro para construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, la confianza y el compromiso. Una reconciliación exitosa requeriría un esfuerzo consciente y una voluntad de superar los obstáculos. Tendrían que estar dispuestos a enfrentar los desafíos juntos y a construir una relación más fuerte y resiliente.
Mientras tanto, nosotros como fans, solo podemos seguir apoyándolos, respetando sus decisiones y soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Porque al final del día, todos queremos creer en el amor verdadero y en la posibilidad de segundas oportunidades. Y no olvidemos que al final del día, Ande y Kerem son personas reales con sentimientos y emociones complejas. Merecen nuestro respeto y apoyo independientemente de la decisión que tomen. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este cafecito virtual conmigo. Hemos explorado a fondo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las posibilidades de una reconciliación y recordando los momentos mágicos que vivieron juntos. Como hemos visto, la puerta no está completamente cerrada, pero todo dependerá de ellos. De si están dispuestos a dejar atrás el pasado y a apostar por un futuro juntos. Mientras tanto, nosotros como fans, solo podemos seguir apoyándolos y soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí hoy y por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo. Recuerden que este canal es su espacio seguro para chismear, analizar y debatir sobre sus celebridades favoritas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué factores creen que podrían influir en su decisión? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se unan a la conversación y por supuesto que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse de nada. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de amor y alegría. Chao, chao.